Colombia, durante el siglo XIX, fue protagonista recurrente de los enfrentamientos armados que desataron varias guerras civiles en el país, dejando 8 guerras de carácter nacional y 14 regionales. Cada una de ellas reforzó la pertenencia al partido y ahondó la noción de que el adversario político era en realidad un enemigo, aviviendo el conflicto entre la visión religiosa y la visión liberal como las dos grandes fuerzas del momento. Entre los años de 1958 y 1982 se marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas, que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. La sociedad colombiana asumió que la violencia desatada en los años 50 tuvo causas estructurales generadas por la exclusión social y la desigualdad económica. No obstante, y de acuerdo con las estadísticas, también es fácil concluir que la violencia política no generaba el mayor número de homicidios, puesto que había otras causas como las riñas, la violencia intrafamiliar, las venganzas y sicariatos que proporcionaban un creciente porcentaje de descensos. Desde finales de los 80 se fue consolidando una economía guerrillera orientada a la industria del secuestro, el narcotráfico y la extorsión generalizada. Con el tiempo, el poder derivado de ese cambio se fortaleció con el clientelismo armado, es decir, con la influencia de los grupos armados ilegales sobre la vida política, especialmente sobre la administración de los recursos de las arcas municipales. Un movimiento de universitarios lograron incluir en una séptima papeleta que obtuvo en las urnas el apoyo de más de 2 millones de colombianos aproximadamente para la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. Así fue como se conformó el fenómeno político y movimiento social de la séptima papeleta. Ahora bien, ante la falta de reconocimiento de esa papeleta adicional por parte de la registraduría, pero con el respaldo del presidente Barco, tras expedir un decreto de estado de sitio y la validación de la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento central de la imposibilidad de imponer límites al poder que constituye primario, se aceptó una votación adicional en las elecciones presidenciales celebradas el 27 de mayo de 1990, donde concurrieron cientos de colombianos a ratificar y confirmar lo sucedido en los comicios previos. El pueblo había decidido afirmativamente la composición de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de 1886. El poder constituyente, entonces concebido como la capacidad para establecer las bases de un ordenamiento político-jurídico y modificarlo posteriormente como la expresión de la soberanía popular, la voluntad original en el ejercicio de su poder general, auténtico y democrático, se conformó, como aparece en la continuación, la Alianza Democrática del M-19. Se quedó con 19 curules. El Partido Liberal alcanzó 24 escaños, el Movimiento de Salvación Nacional logró 11 curules. Esa pluralidad ante los integrantes implicó la elección de una presidencia tripartita a cargo de Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez, iniciando el 5 de febrero de 1991 el compromiso de redactar un nuevo texto constitucional garantista, participativo e incluyente. Finalmente, y tras el consenso establecido, la gran tarea había culminado con la aprobación de una carta política compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios, la consagración de un Estado social de derecho, democracia participativa, pluralismo y descentralización y renovación institucional. La Constitución de 1886, bajo una mirada presidencialista y centralista y fundada en la visión conservadora, bajo un diseño institucional predominante por la Iglesia Católica y la exclusión de varias corrientes del liberalismo, dando lugar para que en las vísperas del siglo XX se diera inicio a la denominada Guerra de los 1000 días, donde las tropas liberales fueron comandadas por Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, mientras que las conservadoras por el general Próspera Pinzón. Entre los años de 1996 y 2005 fue la evidencia de la acentuación de la guerra, las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar de conflicto armado. Entre los años de 2005 y 2012, protagonismo de la acción militar contra grupos armados ilegales como única herramienta institucional para acabar con el conflicto armado, con lo cual se logra delimitar estructuras de la guerrilla, sin que eso sea impedimento para el Estado alcance a someterlas. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado. El Estado actual tiene como reto principal la disminución de la brecha entre rico y pobre para evitar que esta desigualdad de paso